Gracias por continuar junto a nosotros en República. Hemos hablado en la primera parte con Luis Rodríguez, comisionado de Proyectos Estratégicos de la Presidencia. Cambiamos un poco de tema y hablamos de la coyuntura política, un poco ante las declaraciones que ha brindado el presidente de la República hacia el FMLN. Y es un gusto para mí recibir a Santiago Flores, miembro de la Comisión Política del FMLN. Buenos días, Santiago, bienvenido a República. Buenos días, un gusto saludarte y a tu audiencia también. Un placer estarlos saludando en este día. Gracias por tomar la invitación y bueno, vamos a poner una nota de contexto elaborada por Jacqueline Martínez en la cual nos plantea un poco estas declaraciones que brindó ayer el presidente de la República a través de un tuit, pero también en el Consejo de Ministros, en donde hace señalamientos directos a dos miembros de la Comisión Política del FMLN que tienen vínculos o acercamientos con pandillas. Escuchemos. La información ya había sido revelada a través de Twitter y esta vez en conferencia de prensa el presidente volvió a responsabilizar al FMLN de los últimos ataques a los cuerpos de seguridad. Pero pensar que hay partidos políticos detrás de ataques a la autoridad, eso es algo que ya está sobrepasando los límites de lo que considerábamos política partidista. Señaló que tienen datos suficientes para que el caso sea investigado por el Ministerio Público. Por lo tanto, yo necesito que lleve esto a la Fiscalía General de la República. No es necesario convocar a la militancia. Solo lleve este aviso a la Fiscalía General de la República a poner la denuncia correspondiente. Tenemos toda la información, audios, etcétera, de parte de las tres agencias de inteligencia del Estado. Y que esta no sería la primera vez que el FMLN tiene acercamientos con estos grupos delincuenciales. Incluso uno de los candidatos a secretario general del FMLN, Aristides Valencia, hay un video donde les ofrece 10 millones de dólares a las pandillas. Criticó al partido por el aviso interpuesto en su contra por difamación y calumnia. El derecho de la demanda de difamación y calumnia es un derecho privado, pudieron haberlo hecho en un juzgado, fueron a poner un aviso a la Fiscalía. ¿Para qué? ¿Qué va a investigar la Fiscalía sobre eso? Me parece más un show como para desviar la atención y decir nosotros no fuimos. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, aprovechó para informar que se ha logrado la captura de dos delincuentes que participaron en el asesinato de un agente el sábado en Santiago Nonualco. Estamos en investigación todavía, no hemos dado todavía con el otro. Bueno, me imagino que los dos que sí se capturaron pueden dar información sobre el tercero. Sí, en esto estamos haciendo las investigaciones, correcto, y esperamos dar resultados en unas 48 horas. Por su parte, el mandatario agregó que implementarán estrategias para evitar que más salvadoreños mueran. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez. Bien, agradecemos a Jacqueline Martínez por esa nota que nos permite contextualizar la plática. Santiago, el presidente en sus redes sociales mencionaba que hay información de 3 agencias de inteligencia del Estado, que 2 altos funcionarios del FMLN están financiando las pandillas a cambio de atacar objetivos de la Policía Nacional Civil para desestabilizar el gobierno. Y menciona, están jugando con fuego y se van a quemar. Entonces van a poner una denuncia y que también van por los de arriba, según una serie de tweets que se publicaron ayer. El punto es, ¿cuáles son las implicaciones de estas declaraciones del presidente de la República desde la postura del FMLN, Santiago? Mira, en primer lugar es una posición irresponsable. Irresponsable viniendo de la investidura que el 1 de junio adquirió la persona que lo está haciendo. O sea, no lo está haciendo cualquier ciudadano, ya no es campaña política, sino es el investido presidente de la República, es el que está haciendo una acusación infundada. ¿Qué nos parece que esto lo que tiene que ver no por medio de Twitter? A mí me alegra que hoy en la tarde, en el momento que nosotros estábamos instalando la denuncia ante la Fiscalía, él tuvo que hacer una conferencia y una rueda de ministros que le obedecen solamente por Twitter. Me parece que eso es importante porque ella da la cara y lo hace personalmente. Pero lo que ha hecho con tirar un Twitter, porque no fue ayer, fue antier que tiró a las 3:20 más o menos el Twitter, me parece una situación irresponsable porque lo que trata es de meterle a la población un punto que no está sucediendo y que si nosotros medimos durante la historia, es el FMLN el que ha trabajado por detener el tema de la delincuencia en este país, al grado tal que fuimos golpeados precisamente por ese tema, precisamente porque no dejamos que siguieran las bandas delincuenciales asesinando y golpeando a las personas de la sociedad. Ese precisamente es un tema que lo que trata es de golpear a la dirección del FMLN, al partido, y hacer una persecución política
hacer una persecución política al FMLN y a todos aquellos que se oponen al planteamiento que él está haciendo. Lo presento de esta manera, Santiago. El presidente hace un señalamiento bastante fuerte en donde hace una conexión, una relación entre altos mandos del FMLN con acercamiento con pandillas. La pregunta es aquí, ¿cómo el FMLN desmonta o contraargumenta el señalamiento que hizo el presidente? Mira, el planteamiento, por eso nosotros el día de ayer nos presentamos a la Fiscalía, precisamente a instalar una denuncia, que en la denuncia lo que planteamos es que le solicitamos a la Fiscalía que investigue al presidente y su planteamiento por la posible comisión del delito de denuncia calumniosa y simulación de delito, precisamente, y lo estamos haciendo ante la Fiscalía porque es la que persigue el delito, es la institución que persigue el delito. Y que en ese sentido, si nosotros estamos cometiendo un ilícito, hombre, que nos investigue. Pero si él es, que lo llame y que le diga cuáles son las pruebas. Pero tirarlo por un comunicado, un Twitter, y hoy lo dice, y también está diciendo que nosotros somos financistas. Ese es un peligro, es una persecución. Nosotros, como FMLN y dirigentes del FMLN, ya vivimos una persecución política. Y hoy lo que está instalando es precisamente ese retroceso que tuvimos, que hemos desarrollado con la instalación de una sociedad distinta, democrática. Lo planteo de esta manera, Santiago. La respuesta del FMLN ante una denuncia fue otra denuncia. ¿No resultaba más factible y más estratégico desmontar el señalamiento del presidente con pruebas que ustedes tienen para decir que se desmarcan totalmente estos señalamientos? Y las pruebas no las presentamos nosotros, es él el que las tiene que presentar. Por eso él tiene que ir a la Fiscalía a presentar las pruebas. Y no que me venga con una situación criteriada, sino que diga, aquí está. Si me está diciendo que son financistas, que son los del FMLN el que financia las pandillas, que diga dónde está y de dónde hemos sacado ese dinero, quién lo tiene, a quién se lo hemos dado, cuánto se dio, dónde se dio. Y no es un tema criteriado, sino con documentación. Nosotros creemos eso, y te digo el criteriado, porque creemos que está en una línea de persecución, de golpe hacia el FMLN, de terminar porque está pensando tener mayoría de asamblea legislativa, mayoría de todo, para seguir gobernando por Twitter. Lo planteo de esta manera, Santiago. El FMLN, alta dirigencia o miembros de la Comisión Política han tenido contactos con las pandillas, ya sea en campaña electoral o en el ejercicio del gobierno. Mira, ahí hubo una campaña en el tiempo de FUNA, ¿sí?, que teníamos mecanismos de ello. Pero a pasar a la situación, todo partido ha tenido mecanismos. Cuando uno trabaja en el terreno, tuvo un contacto. Nosotros fuimos los que golpeamos. Cuando me dice mecanismo, solo para dejarlo preciso, ¿a qué se está refiriendo? Cuando vos llegás haciendo campaña, siempre te topabas antes, en la realidad, te topabas con los grupos de pandillas y te topaban. Así es la realidad así estaba El Salvador cuando llegaba. Y te decían, aquí no vas a entrar por este y pues. Esos son contactos. No se puede negar. Todo partido, todo dirigente del partido que andaba en terreno, y no estoy hablando del FMLN, de todo. Otra cosa es hacer negocios y comenzar a ceder el bien público por la situación del interés personal. Y ellos han pasado a ese tema. Entonces, lo que están haciendo es involucrándonos a una situación que no ha tenido el FMLN, que es el acuerdo de financiar, de mantener estructuras criminales. El FMLN, su gobierno, no ha mantenido grupos criminales. Es más, precisamente por eso, por atacar la situación delincuencial, es que nosotros hemos tenido el fracaso que hemos tenido, porque nos decidimos a seguir adelante construyendo una sociedad más justa sin delincuencia. Usted me ha mencionado entonces que los contactos o los mecanismos eran en temporada de las campañas electorales porque no había otra circunstancia para ingresar, a pesar de que a través de la Policía Nacional Civil, pues lo que se busca es control territorial. Toda persona que llegaba en ese momento, y al ponerlo en contexto, toda persona que llegaba al lugar de vivienda y encontraba delincuentes se topaba con ellos. Esa era la realidad. Pero lo que él está incriminando
Y no estoy hablando del FMLN ni líderes del FMLN, estoy hablando de cada uno de los partidos políticos que visitan el territorio. Él tal vez no lo tuvo porque no va al territorio, o fue para otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero no para este tipo de elementos. ¿Y cómo queda el caso de Arístides Valencia, que justamente fue lo que mencionó el presidente, porque se retrató en video, lo publicó el periódico digital El Faro, del tema de proyectos para microcréditos? Así estamos hablando más de un financiamiento, no necesariamente de ingresar para la campaña. Yo creo que lo del ministro de Gobernación, porque eso es lo que estaba en sus funciones, es precisamente con una línea planteada a bajar los niveles de delincuencia e incentivar a aquellos sectores que aún todavía no habían encontrado, no habían alcanzado el nivel de violencia y de garantía de ser violentos en este país. Entonces se trataba de rebajar el nivel de delincuencia. Es un programa. En ese sentido creo que es lo que hay que verlo, el papel funcional del Estado y de sus asesores y de sus trabajadores para poder bajar los niveles de delincuencia. Entonces, como me lo explica, fue una disposición más ministerial y de acción ministerial hacer eso. Todo ministro, usted va en las escuelas, los directores, y me estoy refiriendo no en el momento de Salvador, sino antes de Salvador, iba a las escuelas y lo que encontraba era asedio en las escuelas. Entonces los trabajadores se topaban con esa realidad, tenían que abordar el tema porque era su trabajo. Eso es lo que ha hecho el gobierno, lo hemos desmontado, se ha logrado desmontar, al grado tal que hoy él ha estado dando cifras de que ha bajado en 4 días de 15 puntos a 12, eso es lo que ha dicho él en otros Twitter, porque está manejando eso. Y yo le preguntaría a los medios de comunicación si en realidad están teniendo toda la información del tema delincuencial en este momento, o realmente lo que están haciendo es ocultando cifras de manera de dar una situación en 4 o 5 días, dar una situación de apariencia que es más peligroso. Nosotros fuimos a someternos a la realidad, llegamos al terreno, fuimos golpeados por eso, porque hay compañeros y compañeras que fueron asesinados en ese intento. Ese es el sentido de hacer política, ir al terreno, no estar manejándolo desde afuera. Lo voy a plantear de esta manera, Santiago, antes de irnos a la pausa, pero no resulta un riesgo bastante alto el hecho de, por disposiciones, mencionaba antes del gobierno de Salvador Sánchez Serén, este tipo de expresiones y acercamientos y mecanismos de instancias ministeriales particularmente, y la respuesta que luego tenían las pandillas de ataques a miembros de la Policía Nacional Civil, efectivos de la Fuerza Armada y población? O sea, ¿no generaba un riesgo moverse en estas dos canchas por estas dos consecuencias? ¿No cree que era al revés? ¿No cree que era para bajar el nivel de delincuencia y de golpear a los policías? Y fueron líneas precisamente de grupos de sicarios o otro tipo de cuestiones que golpearon a los policías. Pero que hoy venga una persona investida de presidente a hablar cualquier cosa y no se centre en una política de seguridad y a garantizar precisamente, por eso hemos ido a la Fiscalía, porque si tiene pruebas que las presente. Porque él también es un ciudadano, además de estar investido de presidente, él es un ciudadano que tiene obligaciones. Y precisamente si él está haciendo una situación calumniosa o simulación de delito, el fiscal puede proceder y hay otras instancias para proceder con él. Pero no podemos dejar a un país a la deriva, eso es lo que estamos planteando. No podemos retroceder al pasado cuando aquí ha perseguido uno por sus ideas. Eso es lo que quiere instalar. Cada uno que plantea una situación adversa hacia él comienza a despotricar y a hacer una actividad que no va a contribuir a garantizar un Estado de Derecho y una institucionalidad democrática. Tengo que hacer la pausa, Santiago. Al regresar ampliamos más detalles sobre este tema y me gustaría que hablemos de las elecciones internas del partido. Me gustaría tener su apreciación sobre esto. Volvemos en minutos. Seguimos platicando en esta segunda parte de República del martes 11 de junio con Santiago Flores, miembro de la Comisión Política del FMLN, ante las denuncias hechas por el presidente de la República hacia dicho partido político. También tenemos declaraciones de Medardo González en aquella visita que se hizo, aquella presentación ante la Fiscalía General de la República, que hacía, como lo mencionaba hace unos instantes Santiago, la denuncia que presentaban por estas acusaciones del presidente de la República. Veamos.
vamos a presentar este documento, vamos a exigir que el presidente Bukele venga a dar declaraciones a la Fiscalía y explique. Quiere poder absoluto como que si fuera un dictador, como que si fuera un dueño de una hacienda o de una finca o de una empresa en la que él puede poner y quitar cuando quiera. Se equivoca mucho, se equivoca el prepotente y bocón. Bueno, ahí tenemos entonces las declaraciones de Medardo González, secretario general del FMLN. Santiago, la historia cambió. Hace 3 años iba acompañado Nayib Bukele con Medardo González por otra situación. 3 años cambiaron las cosas. Bueno, mira, yo creo que hoy él es electo presidente. Nosotros siempre hemos buscado el mecanismo de construir un país libre, soberano, con democracia, con transparencia, donde el ciudadano pueda participar. Lo que vemos es la razón por la cual nosotros ya no seguimos ni lo acompañamos. Una arrogancia, prepotencia, y lo que está haciendo es acercándose a una persecución política que no la comparan y no la quisieran. Precisamente esas son lo que está demostrando, son las razones por las cuales nosotros tuvimos un planteamiento distinto hacia él. No vamos a acompañar personas egocéntricas, que buscan precisamente golpear a la ciudad y retroceder un proceso que nos ha costado sangre y vida a los salvadoreños para garantizar la paz. Eso no estamos de acuerdo en seguirlo. Hay un asunto aquí, Santiago, para efectos más partidarios, se lo consulto. Sí. Esta serie de señalamientos y lo que ha significado, lo que venía con el tema de la tregua, posterior a esto en materia de seguridad pública y el tema de las pandillas, ¿no significó también al partido, al FMLN, hacer una indagación, una investigación interna ante esta serie de acusaciones y señalamientos y decir, a ver, indaguemos al interno de las instancias que tiene el partido para observar prácticas o ante este tipo de acusaciones, qué información dispone el partido de estos señalamientos para desmentirlos y decir, bueno, aquí tenemos un poco la información, tenemos los datos que nos registran todo lo contrario? Mira, ante una denuncia por Twitter y posteriormente, él tiene en derecho que dar los datos que tiene y presentar toda la información que tenga de la acusación. Nosotros vamos a esperar, porque nos sentimos limpios, claros que no somos financistas de grupos extremistas de este país. Creo que lo mejor es investigar cuáles han sido los mecanismos y alianzas cuando él era alcalde y lo que tenía. ¿A qué se refiere con eso? Yo creo que lo mejor es, si vamos, hay una institución. Hay una institución, en este caso de persecución del delito, que es la Fiscalía. Nosotros asumimos en los acuerdos de paz el respeto a esta institucionalidad y nos incorporamos a un proceso democrático. No vamos a romper ese proceso y es la Fiscalía la que tiene que investigar. Por eso presentamos la denuncia el día de ayer. Sí. La denuncia el día de ayer, la cual fue presentada por la dirección del partido exponiendo la situación para que ellos investiguen y que llame precisamente al actual presidente de la República a que comparezca ante ellos y dé la información necesaria. Él está llamado a decir si es cierto. Aquí están los documentos. Partamos del escenario que, como mencionaba el presidente y lo mirábamos en la nota, presentan ellos la información que tienen ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué le significa esto al FMLN? Partiendo de ese escenario, Santiago. Defendernos, plantear nuestros documentos y desarrollar ante la institución. Pero no es por Twitter, no es llamando a la población. Esa es una actitud irresponsable de parte de él. Por eso precisamente también él, aquí en El Salvador, en la Constitución, hay un proceso de antejuicio para que él salga del foro que tiene como presidente y pueda ser acusado precisamente por los delitos que está planteando. O sea, no es una situación cualquiera. Él tiene que responder a la situación. Te voy a decir porque hay que sentar mecanismos de precedente en este país que hay que seguir adelante construyendo la paz. Eso es lo que hay que hacer.
pero no con mecanismos como lo que está haciendo. Y si son los asesores los que están tomando, o el equipo de troles y Twitter que es la que está tomando, hombre, él es el llamado a decirle a eso, mira, pregúntame primero, pero no lo va a hacer por esta ley. Y por eso yo te hablaba del tema de criteriados, porque él puede pagar y decirle, por ejemplo, te quiero decir, él menciona que 3 instancias ha tenido la información, 3 instancias de inteligencia, ¿sí? El gobierno tiene una sola instancia de inteligencia, ¿sí? Él tiene 3. Entonces, si de esas 3 fuera la Policía Nacional Civil, ayer decía, miren, yo tomo mi reserva, ojalá que por eso no tenga problemas el director de la policía, porque dijo, miren, yo espero todavía información, no estoy consciente. Usted lo que me está diciendo es, ha tenido una situación abrupta, o así quiere gobernar este país, con posiciones abruptas. Eso es lo que estamos denunciando. Estamos denunciando una irresponsabilidad cobarde y de persecución política que tiene contra aquel que se le opone en primer nivel al FMLN. Utilizó la palabra, Santiago, de antejuicio, es decir, el FMLN, su bancada, su grupo parlamentario, promovería esto en la Asamblea Legislativa. Mire, por eso es que estamos yendo precisamente a la Fiscalía, porque la Fiscalía, al tener toda la información y tener la certeza, dice, no se puede procesar porque él goza del fuero. ¿Sí? Entonces, en ese momento entra la otra parte. Pero tiene que presentarse ante la Fiscalía. No puede seguir huyendo y diciéndolo escondido, voy a hacer esto. Imagínate que ayer cometió una situación en la misma conferencia. Ordeno a que destruyan el Citrán. Eso lo dijo, ¿sí? Porque ya lo dijo la Sala de la Constitución. Falso, no lo ha dicho. Lo que ha dicho es, damos un año para que la Asamblea Legislativa decida si es coherente el planteamiento y que me demuestre en una resolución. Si da el espacio, se hace, y si no lo hace, pues estamos en la obligación de hacer un año. Pero él dice, ordeno. Eso significa que está metiendo a su ministro de Obras Públicas a una situación ilegal, y que puede ser acusado por esa acción. Pero el ministro, como le mandaron por Twitter, dice, sí, así es. El acusado va a ser el ministro, y así están actuando todos. Han surgido 400 despidos a esta altura, y todos lo han amparado que hay nepotismo. ¿No será nepotismo los 11 familiares que tiene ya a esta altura, y no ganando 3.000 ni 2.000, sino desarrollando? Ojalá lo publicara también, y lo publicara con sus datos y de las partidas que va a tener en el gobierno. Estamos por finalizar la entrevista, Santiago, pero no quiero pasar por alto consultarle esto sobre las elecciones internas en el partido. Uno de los señalamientos que se han hecho, o uno de los críticas o posicionamientos que se ha dado en opinión pública ha sido que la Comisión Política respalda a uno de los candidatos, y las continuas reacciones de Óscar Ortiz ha sido de que hay un respaldo o un apoyo hacia una de las candidaturas. En el caso se refieren de Arístides Valencia. Mira, nosotros lo que hicimos fue un proceso abierto. Somos el único partido que convocó a elecciones, que ha convocado a esta altura a elecciones internas. Y hemos tenido el valor suficiente de decirle, inscríbanse. Si eso fuera así, ¿verdad? En la juventud ya se eligió al secretario de Juventud, en lo de lisiados ya se eligió, en lo de mujeres ya se eligió, y los procesos siguen conforme a los estatutos. Ahora, yo sí creo que esto despierta pasiones en personas, porque son normales. El FMLN y la dirección está empeñado en hacer un planteamiento que dé como resultado dejar a un FMLN unificado y garante de seguir las batallas como estas que nos están presentando. Un FMLN que dé la continuidad de las transformaciones de este país. En eso estamos empeñados. Para usted, entonces, como menciona, como el reto o lo que deja esta comisión política es buscar unificación del partido ante los escenarios que se vienen. ¿Usted considera que Arístides Valencia representa ese proyecto de unificación o seguimiento del FMLN en las gestiones anteriores a través de su antiguo secretario? Nosotros hemos estado, desde que llega Medardo a la Secretaría General,
ha sido un planteamiento de unificar todo el FMLN en su pensamiento. Y hemos ido caminando en ello. Pero siempre que resulta una elección, siempre hay pasiones de que yo soy mejor, fulano es mejor, yo lo puedo representar, yo voy a hacer eso. Y hay publicaciones en torno a eso. ¿Ve? Nosotros esperaríamos los resultados de este próximo domingo, que son las elecciones, para poder seguir desarrollando. La aspiración de un FMLNista es seguir contribuyendo a esta sociedad para garantizar la paz y el desarrollo que se merece este pueblo. Pensando un poco, y estamos finalizando, Santiago, pero pensando un poco que nos sintonizan parte de la militancia del FMLN y que le llevan seguimiento a las elecciones internas, ¿cómo se garantiza que este proceso sea transparente, sea democrático en función de las disposiciones de la ley de partidos y que al final, en función de los resultados, los contendientes salgan satisfechos y respetando las reglas? Mira, nosotros todo lo hemos hecho en base a la ley de partido. Todo nuestro padrón lo tiene el Tribunal Supremo Electoral con anterioridad con las reglas del mecanismo. Esos electores son los que van a participar el primero. Ojalá vayan todos a votar el próximo domingo. Eso va a ser la garantía. Hay un equipo del Tribunal de Trabajo Electoral que está haciendo el procedimiento, la Comisión Electoral. Hay el Comité de Ética también que lo está desarrollando su papel. Han seleccionado y se han inscrito todos alrededor de 170 compañeros para Consejo Nacional. Han surgido 4 propuestas para secretario general. Aquí solo se habla de 2, hay 4, sí. Entre ellos una compañera. Hay también todas las directivas departamentales, municipales. En ese sentido es una elección sin precedentes la que va a tener el FMLN. Cierro con esto, Santiago. Usted mencionó justamente 4. Entiendo que habían 5, pero se retiró una persona, pero hay 4 personas contendiendo por la Secretaría General. El punto es, ¿usted considera que hay igualdad de condiciones para esas 4 personas de competir en función de aspirar a de los máximos cargos que tiene el partido? El FMLN ha puesto iguales condiciones, como FMLN. Pero cuando usted me dice igualdad, unos tienen mayor desarrollo que otros. Por ejemplo, más apertura. Por ejemplo, Aristides ha sido ministro de Gobernación, ha tenido un papel que jugar, ha atendido temas fundamentales del desarrollo de la gente y todo eso. No es lo mismo con otros compañeros que han tenido una militancia, pero que no han tenido ese tipo de cargo. Eso significa experiencia, desarrollo, pero eso no quiere decir que el FMLN no ha tenido las mismas condiciones para todo. Es más, a nadie se le quitó el derecho de aspirar a ser secretario general. Por eso tenía 5. Sí. Y uno dijo, yo no compito porque no creo que vaya a tener una situación. Bueno, se retira. Eso es la realidad democrática que el FMLN ha estado construyendo. Muy bien, Santiago, quiero darle las gracias por haberme acompañado en este espacio de entrevista. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo asuntos de la coyuntura política concernientes al partido FMLN. Gracias, Santiago. Gracias a usted, mucho gusto. Muy amable, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nos encontramos mañana, 6:30. Que tenga un buen día.